están? Qué gusto de estar nuevamente con ustedes a través de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad, la Coordinadora Republicana ha forjado este espacio muy bonito, muy importante, que se llama Mitos y Verdades, y con quien compartiremos espacios de conversación, reflexión y sobre todo información sobre la historia de nuestro país con Rafael Aita. Él es el Capitán Perú, muchos ya lo conocen. Él ha estado en la Feria del Libro compartiendo también información sobre la historia del Perú que no es tan difundida y no es conocida. Bienvenido, Rafael. ¿Qué te parece esta idea que ha planteado la Coordinadora Republicana para decirle a la gente pues que la historia del Perú de alguna forma, tal como se enseña en los colegios y también en las universidades, de alguna forma no está de acuerdo a la realidad, pues por un interés tal vez ideológico, tal vez político, de algunos sectores? Cuéntanos un poquito tu entusiasmo y tu parecer respecto a este nuevo proyecto. Hola, ¿qué tal, Nelly? Aquí pues encantado de hablar de este tema de historia, como bien dices. Mucho se nos ha contado en nuestra educación acerca de leyendas, mitos o relatos que son más discursos o dialéctica política que historia de verdad. Y conforme más comenzamos a leer los libros de los historiadores peruanos que tanto han contribuido a investigar sobre nuestra verdadera historia, pues mientras más los leemos, más nos damos cuenta de que lo que nos han enseñado no se acerca a la verdad. Y es precisamente por eso que tenemos este espacio en donde vamos a poner a prueba todas estas historias, estas versiones populares, y qué mejor que empezar precisamente con nuestra gran maravilla mundial, con Machu Picchu. Antes de empezar con todo el desarrollo de este tema tan hermoso y tan importante para nuestro país que es Machu Picchu, cuéntale un poquito a la gente por qué Capitán Perú, cuál es el corazón de esta motivación, cuál es, digamos, la visión, el entusiasmo y qué significa Capitán Perú en este rol tan noble que has emprendido de deshojar un poquito y descubrir la historia verdadera de nuestro país contado de manera, yo diría, imparcial, que es lo que corresponde, es el término justo que le corresponde. ¿Por qué Capitán Perú? Así es, precisamente esta idea surge por, bueno, una afición a los cómics, a los superhéroes que siempre he tenido desde niño, y que me permitió acercar la historia a los más jóvenes, ¿no? Que también pues ven los símbolos, los signos relacionados a los superhéroes de forma atractiva, pero en este caso con los colores del Perú, para que acercarlos precisamente a nuestra historia, a que conozcan de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de lo que es el Perú, porque es tan importante conocerlo, respetar nuestro patrimonio, visitar nuestros museos y saber de esta historia tan rica que tenemos. El Perú es una tierra tan generosa en historia, no solamente en la parte arqueológica y en la parte física, en la historia, cómo se ha ido construyendo la nación, la identidad, la cultura peruana, yo diría, sin ánimo de pecar de esa pasión y de ese orgullo de ser peruano, que tenemos una de las historias más prodigiosas y más ricas, más amplias en la historia universal. Pero ¿por qué los jóvenes peruanos no sienten esa atracción? ¿Dónde es que no se une el vínculo entre la historia y los jóvenes, los escolares? ¿Por qué no hay ese entusiasmo, ese
acercamiento? ¿Qué es lo que está faltando? Sí, precisamente eso incluso lo podemos ver en el día de hoy. Como bien dices, no es algo del pasado, sino que lo encontramos pues en nuestras fiestas patronales, lo encontramos en nuestras celebraciones, en nuestras danzas, en nuestra música, que no tiene nada que envidiar a las más grandes fiestas que hay en cualquier país del mundo y que incluso despiertan mucha atracción en el extranjero. Y eso es un llamado a la conciencia para nosotros, que deberíamos aprovechar lo que tenemos, ¿no? El celebrar nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestras danzas, nuestra gastronomía, es algo que recién estamos descubriendo cuando nos hemos dado cuenta toda esta fascinación, este asombro que despierta en el resto del mundo. Así que debe servir para que nosotros también apoyemos, visitemos todo el Perú, lo recorramos y disfrutemos pues de tanta riqueza cultural y artística que nos ofrece. Qué maravilloso, y por supuesto yo siempre mantengo ese anhelo y por eso también comparto el entusiasmo de fomentar estos espacios, de compartir con la gente y ojalá motivarlos e incentivarlos a que den una mirada un poco a todo lo maravilloso que significa el Perú en su historia y en toda la magnificencia de sus recursos arqueológicos y culturales. Yo me atrevo a decir, si otras culturas y otros países han hecho una industria gigante en cine, en arte, en literatura, en turismo, con algo mucho menos de lo que tiene en comparación nuestro país, ojalá tanto desde el espacio público, que es el Estado y bueno, los gobiernos de turno, pero también el sector privado. Yo creo que en algún momento vamos a tener que tomar esa conciencia de la valía, de lo maravilloso y de lo amplio y de lo magnífico que es toda la historia y la cultura peruana. Estoy segura que años más adelante, espero que todavía tengamos la dicha de vivirlo y compartirlo, veamos los elementos de nuestra historia, de nuestra cultura reflejada hoy por hoy en la gastronomía, pero ojalá también en el cine, ojalá también en todo lo que implica la amplitud del arte en todos sus elementos. Bueno, vayamos al tema que nos ha convocado el día de hoy, que es un ícono de la peruanidad, de la identidad nacional, Machu Picchu. Bueno, hay muchos mitos y verdades respecto a Machu Picchu. Primero, no se sabe a ciencia cierta cómo ha sido la construcción de toda esa maravilla arqueológica que significa Machu Picchu. Hay muchas leyendas y mitos. ¿Cuál es lo que se acerca con evidencia a la verdad, a la realidad? Así es, precisamente lo que el día de hoy es más aceptado es que Machu Picchu comienza a construirse durante el gobierno de Pachacútec Inca Yupanqui, ¿no? Este gran inca que da inicio a la etapa imperial, porque recordemos que antes de él, pues Cusco simplemente abarcaba un poder muy limitado y rodeado de enemigos. Es a partir de Pachacútec Inca Yupanqui que se da la expansión imperial y donde se comienzan a construir los grandes monumentos que conocemos el día de hoy. Entre ellos, precisamente Machu Picchu, que es continuado por su hijo Tupac Yupanqui y posiblemente incluso por Huayna Capac, y de hecho es muy probable que no se haya terminado de construir, porque encontramos algunas piedras, algunos lugares que están en proceso de trabajo. Así es. Entonces, es probable pues que se haya ido desde Pachacútec hacia adelante, se haya ido construyendo sin haber llegado nunca a su final. Es decir, cuando llegaron los españoles, Machu Picchu todavía estaba en un proceso de
consolidación en la parte de la construcción. Es por eso que muchos que hemos visitado Machu Picchu, todavía podemos encontrar vestigios de piedras y de arquitectura todavía en plena edificación. Pero, ¿cuál ha sido la motivación? ¿Qué es lo que dice la historia y la evidencia acerca de qué es lo que significó realmente Machu Picchu? Se dice que fue un centro ceremonial, otros historiadores afirman que fue un lugar de retiro, una posada temporal del Inca, otros que fue un centro de un laboratorio agrícola. ¿Qué versión es la que la investigación y la historia nos acercan más a la verdad? Así es, precisamente todas esas versiones han ido desfilando conforme vamos investigando y vamos conociendo más, ¿no? Primero se pensó que era una fortaleza, hasta que se notó que no ocupaba ningún sitio de defensa estratégica, entonces no podía ser una fortaleza, ¿no? Entonces se dijo, debe ser un lugar administrativo, pero tampoco tenía las características. Comenzaron a salir algunas de las versiones que has dicho. Era el lugar de retiro, como la casa de reposo de Pachacútec. Incluso se ha llegado a especular que era su lugar de descanso y que Pachacútec, al morir, mandó a que su momia sea llevada a Machu Picchu. Sin embargo, ya al día de hoy tampoco se puede afirmar esto porque no se han encontrado momias de nobles incas menos la de Pachacútec, que fue encontrada por Polo de Ondegardo en otro lugar. Entonces, la verdad es que es un misterio. Hasta el día de hoy se especula si de repente fue un centro de enseñanza, un centro de investigación, y para esto debemos tomar en cuenta que muchos de los lugares que nosotros pensábamos que había en Machu Picchu, también nos hemos tenido que replantearlo. Las famosas cárceles donde se pensaba que se colocaban a las personas con las manos atadas en los agujeros no eran cárceles, eran lugares para poner ofrendas. Los famosos morteros, que se le llama así hasta el día de hoy, ¿no? Donde se pensaba que se molían, no lo era eso porque no tiene desgaste que produce la molienda, sino eran lugares donde se colocaba agua para poder hacer observaciones astronómicas. De repente estaba más relacionada a las observaciones astronómicas, a la investigación, al lugar de observación del cielo, pues es posible, pero no lo vamos a saber hasta que se siga investigando y desentrañando más los misterios de Machu Picchu. Y en la parte del descubrimiento, bueno, formalmente y tradicionalmente se dice que fue Hiram Bingham el que haya puesto en vista de la historia y de la academia y de la investigación arqueológica lo que significa Machu Picchu. Sin embargo, también él menciona que hubo un personaje que haya grabado su nombre y el año donde haya visitado a la ciudadela Machu Picchu antes de que pueda ser puesto en vitrina del mundo. Así es, eso sucedió con Agustín Lizarra, el cual llegó a Machu Picchu antes que Hiram Bingham y lo informa al gobierno de Cusco. Pero el gobierno de Cusco no le hacen caso, ¿no? Dicen, bueno, de esas ciudadelas tenemos un montón acá. Y tal vez por eso tuvo que venir Hiram Bingham, que expuso la ciudadela a National Geographic y al mundo entero a través de National Geographic, y es ahí donde primero en el extranjero es que cobra relevancia, y ahí nos damos cuenta del gran tesoro que teníamos y no lo habíamos valorado, como lamentablemente muchísimas veces pasa en el Perú. Sin embargo, si bien podríamos atribuirle entonces el descubrimiento a Agustín Lizárraga, también es cierto que él no llegó por su propia cuenta, sino que fue llevado por personal de la zona, que le dijeron, sí, no, si nos acompañas por acá, especialmente unos niños que estaban jugando en Machu Picchu, ¿no? Y le dijeron, no, por acá hay unas ruinas por las que nosotros jugamos. Entonces de repente, pues Machu Picchu ya era conocido por los locales, incluso desde la época de los españoles, porque
las crónicas de Baltasar de Ocampo, describe que en la zona existía un lugar con grandes ruinas que coinciden con las de Machu Picchu. Así que de repente incluso nunca estuvo perdida, solo que simplemente no le dimos valor como a veces solemos hacer. Y paralelo a eso hay una zona arqueológica que hoy se conoce poco en el Perú que se llama Choquequirao, que queda en la provincia de la Convención, en la región del Cusco, que tampoco hasta hoy, en estos tiempos actuales, donde ya estamos, digamos, en una vorágine de tecnología, información e investigación, en estos tiempos actuales no cobra la relevancia esta zona tan potente que es Choquequirao. Tal vez el término correcto no sería el descubrimiento de Machu Picchu, porque realmente no se ha descubierto algo que se sabía, sino que no había cobrado relevancia para la historia del Perú, para la arqueología. Y hay muchísimos lugares, por supuesto, en el Perú que tienen, digamos, la misma trascendencia en la historia de nuestro país, pero que tampoco ni desde el gobierno, desde el Estado, mejor dicho, desde la academia, tantas universidades no dan la mirada y el presupuesto necesario para poder compartir e investigar y poder entender, conocer, amar, difundir más lo que significa muchos elementos de nuestra cultura peruana. ¿Y cuál es el futuro de Machu Picchu? Hay versiones que dicen que está en un peligro de debilitarse, de extinguirse, de devaluarse. ¿Qué tan cierto es de acuerdo a la investigación? Precisamente hubo un estudio de investigadores japoneses que determinaron que Machu Picchu se estaba deslizando. Y eso es por causa del peso, porque Machu Picchu fue pensada para que vivan ahí unos centenares de personas, no las miles de personas que van diariamente el día de hoy. Entonces, realmente existe un deslizamiento del suelo que pone en gran peligro la integridad de Machu Picchu. Si nosotros no cuidamos eso, sí es posible que sufra derrumbes y que incluso lleguemos a perderlo. Para eso es importante que se regule el tránsito y solamente puede haber una capacidad limitada de personas que accedan diariamente a Machu Picchu. Si va un número mayor, entiendo que son alrededor de 2000, si va un número mayor a este, entonces el peso y de todas las personas que caminan sobre Machu Picchu lo pone en serio riesgo. Pero parece que lamentablemente no se cumple esta norma en muchas ocasiones. Ha habido momentos en que hay personas que han denunciado de que han visto más, que se ha dejado entrar a otras. Bueno, cuestiones que se escapan ya, ¿no?, de nuestras manos, pero que es importante regularlas para que se mantenga la integridad y la estructura de pues, esta joya tan importante para todos nosotros. Y bueno, Rafael, un poquito para ir concluyendo, ¿qué nos falta a los peruanos en general como sociedad para poder poner en valor verdadero, en real valor, todo lo que significa los elementos, los recursos arqueológicos de nuestro país? Y hablando de Machu Picchu, Choquequirao, Caral, ¿por qué hemos claudicado? ¿O es que no hemos tomado conciencia o no estamos entendiendo la magnitud de la contribución de nuestra cultura peruana y su pasado ancestral, de todas las culturas que tiene nuestro país, para poder no solamente conocerlo y para poder compartirlo con la historia universal y para poder comprendernos como seres humanos y como nación, y desde ahí, por supuesto, proyectarnos a un futuro mejor, porque finalmente en cualquier línea de la historia de nuestro Perú, de nuestra gran nación, somos sociedades que hemos ido
avanzando, ¿no? En un proceso dinámico, pero tal vez no tan consciente de la realidad que vivimos en cada momento histórico que nos toca. En esta realidad, haciendo un corte en nuestra realidad actual, tampoco somos conscientes muchas veces de la realidad social, política, económica, cultural que vivimos. Y tal vez en el pasado sí hemos tenido mayor madurez en ese sentido. ¿Por qué ha pasado el tiempo y pareciera que en ese aspecto hemos involucionado? No entendemos y no tomamos conciencia de todo lo que significa la historia y la cultura de nuestro país y por lo tanto lo hemos abandonado desde la academia, desde la política, desde el Estado y también desde el sector privado. ¿Qué Sí, nos... precisamente ahí lo que nos falta es, pues, una carencia que tenemos todos los peruanos, que es la lectura. Lamentablemente, el Perú es uno de los países con más bajos índices de lectura en toda nuestra región. Y no se puede amar lo que no se conoce. Si no conocemos qué es lo que hay detrás, ¿no? Del monumento, de las piedras, va a ser difícil que nos involucremos, que nos apasionemos o siquiera que lo entendamos. Para eso, pues, precisamente tiene que existir un interés de investigar, de leer, de profundizar, porque lo que hay detrás de esas piedras es nuestras propias raíces, nuestra cultura andina, que es parte importantísima de la cultura peruana y que nos une precisamente a todos nosotros. Y curiosamente, el día de hoy, cuando tenemos la mayor cantidad de información a la mano, a través del Internet, a través de artículos, a través de videos en YouTube, material multimedia, simulaciones, documentales, o sea, nos ponen todos los medios para poder conocer nuestra cultura, la cultura incaica, la cultura andina, de la manera más sencilla, más visual y más didáctica posible, y a veces ni siquiera nos interesamos. Entonces, pues, ¿cómo vamos a pedir, no? Que realmente lo amemos, que realmente lo respetemos, si ni siquiera hay un interés y un involucramiento. Y ese interés parte por esa curiosidad de conocer qué somos, qué es lo que había, qué pensaban, qué cosmovisión, qué creencias tenían las personas que construyeron aquel lugar. Ese es el primer paso que todos tenemos que dar. Es muy atrevido decir o plantear o reflexionar que desde hace muchos años venimos o todos entrampados o no sé si decir si estamos viviendo una batalla cultural silenciosa por imponer, no sé si es el término, pero por hacer que prevalezca determinada realidad de una historia, es atrevido pensar eso y qué tan cierto es decir que todavía este proceso, esta batalla cultural silenciosa está vigente y está más viva que nunca y está avanzando y seguramente se seguirá proyectando en el futuro. Es atrevido decirlo, pero la evidencia apunta en ese sentido, ¿no? Porque pareciera como si el Estado estuviera haciendo todo lo posible para que no conozcamos el Perú, ¿no? Nos quita los cursos de historia, ¿no? Le reduce el número de horas de enseñanza de la historia en los colegios, ¿no? Ahora en secundaria solo se enseña ciencias sociales. Y pues la información que nos da es una información que tiene más discursos políticos que realmente una historia como debería ser contada. Entonces pareciera que nos quieren ignorantes. Pero hay una frase que siempre digo, ¿no? Que no hay mayor rebelión, no hay mayor pues rebeldía que estudiar cuando el sistema te quiere ignorante. Así que pues si nos dejan de dar la información en libros, si nos dejan de enseñar en los colegios, estamos en nuestro deber de nosotros, pues con más razón, vamos a leer, vamos a informarnos y vamos a conocer.
No hay mayor rebeldía que estudiar cuando el sistema te quiere ignorante. Y ese es un mensaje muy potente que le compartimos a los padres de familia y también a los jóvenes, porque el espíritu del joven es rebelde por naturaleza, que haya esa rebelión por el deseo de conocer nuestra historia, por la pasión y el amor que le damos a nuestra patria, y no hay mejor forma cívica de ser peruano que acercándonos y estudiando nuestra cultura, conocer nuestra historia para que nadie nos cuente una historia torcida, quebrada, distorsionada, malintencionada y seguramente ideologizada. Muchas gracias, Rafael, Capitán Perú, por compartir este espacio. Esperemos mejorar cada vez y darles de una forma amigable a nuestros padres de familia y a nuestros jóvenes, de alguna forma incentivarlos y motivarlos para que de propia voluntad volteen y se entusiasmen por la historia, por nuestra cultura, por nuestra patria y por todo lo que significa ser peruano. No se puede amar lo que no se conoce. Rafael, tus palabras finales, y Dios bendiga este bonito espacio a la coordinadora republicana y que siempre podamos desde este rol contribuir con un granito de arena para hacer mejor nuestra patria. Por supuesto que sí, gracias a ti también y pues espero que justamente este mensaje sirva para comenzar a trabajar en lo que todos lo que realmente queremos, que es construir el Perú que siempre hemos soñado, ¿no? Y pues tenemos el día de hoy elementos que nos distraen de corrupción, de luchas ideológicas, que solamente es ponernos trabas entre nosotros mismos, cuando todos deberíamos estar apuntando hacia la misma dirección, que es precisamente construir ese Perú que tanto queremos para nosotros y para también las futuras generaciones. Así que esa tiene que ser nuestra consigna y precisamente a eso tienen que apuntar estos programas, esta información que le estamos alcanzando y que espero que también continúe y que podamos desmontar muchísimos mitos, mentiras, leyendas negras que nos meten en nuestra historia y nos confunden más a los peruanos. Pero aquí estamos precisamente para sacar la verdad a la luz. Y esto fue Mitos y Verdades con Rafael Aita y Nelly Cuadros, gracias a la coordinadora republicana y a todos quienes nos apoyan en la difusión de este espacio. Que Dios bendiga a nuestra patria. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.